Bueno, el enfrentamiento entre Leonel Fernández y Danilo Medina ha llegado a un escenario nunca visto en la política dominicana y menos en el Partido de la Liberación Dominicana, que se había caracterizado por ser una organización política que siempre lavaba sus platos sucios dentro. Del Partido de la Liberación Dominicana es poco lo que se sabía. Se tenía un conocimiento y un reconocimiento de que había una diferencia, pero no a los niveles que han exhibido estos dos líderes, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina reaccionó anoche a las declaraciones y al discurso del pasado domingo pronunciado por Leonel Fernández. En una reunión de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Danilo Medina, miembro del comité político de esta organización, dijo que iban a preservar al candidato Gonzalo Castillo y no se le dio el turno de hablar. En vez de cerrar el acto como candidato, que eso se habría esperado, ¿no? Que el ahora ya proclamado candidato del partido hablara en una reunión tan importante donde está la dirigencia de esta organización, el presidente Medina decidió ser quien tomara el último turno para cerrar con unas respuestas bastante contundentes a cada uno de los argumentos pronunciados por Leonel Fernández. Si uno lo mira desde afuera, aquí hay una lucha de egos extraordinaria. Es, yo hice esto, tú me lo debes a mí, eso fue Leonel, primero Leonel. Leonel dice que Danilo le debe la presidencia al trabajo que él realizó. Danilo dice, eso no es así. Y primero Leonel hizo su propio recuento histórico del trabajo que hizo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, incluso cómo algunas victorias fueron coyunturales, producto de la situación histórica y política que había en el país, y Danilo ayer hizo su propia historia y mostró o contó cómo la estructura que él había desarrollado dentro del Partido de la Liberación Dominicana fue la base que sirvió como plataforma para las victorias de Leonel Fernández. Y ahí podemos ver de manera clara que todas esas diferencias que se venían conociendo, sobre todo a partir del año 2004, no se resolvieron nunca. Ahí Danilo decía, no me gusta el chisme, pero cuando tú oías las respuestas y la forma en que se han manejado ambos, los adjetivos que se han utilizado, cada uno de ellos para atacar al otro, te demuestra que ahí había una situación de crispación de ánimos que había llegado al absurdo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué ha traído como consecuencia? Pues la división del partido. Danilo Medina dice que, y bueno, coinciden muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en que el problema de Leonel Fernández era que no entendía su vida dentro del partido, si no era como candidato a la presidencia o como presidente del país o como candidato a la presidencia. Uno tiene que preguntarse si la situación que estamos viviendo ahora mismo con Danilo Medina, que también intentó repostularse en una tercera ocasión, pero no pudo, no significa lo mismo. De todas maneras, veamos un fragmentito de esa reacción tan relevante del presidente Danilo Medina ayer, porque ha dicho que no hablará más del tema. ¿Cuál es el delito que he cometido? Compañeras y compañeros, el delito que he cometido es que no fracasé en la presidencia de la República. No solo que no fracasé, sino que hoy lo voy a decir. Bueno, ahí termina diciendo, hoy lo voy a decir y lo he estado haciendo y lo he hecho desde la presidencia mejor que él, refiriéndose a Leonel Fernández. Esto es una evidencia de lo que tú señalabas, la lucha encarnizada entre estos dos dirigentes políticos, que no es desde ahora, y ya tú lo señalabas, sino que viene de lejos. Parece que alcanzó su punto más álgido en las primarias del año 2007, y bueno, el presidente Danilo Medina lo expresó en su discurso, cuando el presidente Medina
intentó ser candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, fue a una competencia interna frente a Leonel Fernández y Leonel Fernández le ganó en aquella ocasión. Recordemos que esa parte de la historia del Partido de la Liberación Dominicana es contada de manera distinta por ambos candidatos. Ya Leonel, en su discurso del pasado lunes, se había referido a ese hecho, indicando que a ningún presidente que está en el poder y que tiene derecho de reelegirse, se compite con él, o un miembro interno del mismo partido compite con un presidente que intenta reelegirse y que tiene, según la perspectiva de Leonel en ese momento, bueno, y así fue, un nivel de apoyo importante. Y bueno, calificó al presidente Danilo Medina como obstinado en lo imposible, y criticó ese hecho de manera particular. Danilo Medina le da otra perspectiva a ese hecho. Indicó que en el 2004 le correspondía a Danilo Medina, le correspondía a él el ser el candidato, pero que sugirió y propuso que el presidente, el expresidente, en esa ocasión, porque lo había sido del 96 al 2000, que Leonel Fernández volviera como candidato en el 2004. Y según Danilo Medina, hubo un acuerdo en ese momento, en el 2004, de que a pesar de que existía la reelección presidencial, la posibilidad de repostularse, pues para el 2008 el candidato iba a ser Danilo Medina. Y que desde la perspectiva de Danilo Medina, pues hubo una especie de traición, y por eso los niveles de tensión y de confrontación al extremo de que, y el presidente Medina lo decía en su discurso, él prefirió no participar en la campaña del 2008 de Leonel Fernández, aunque puso a disposición a su equipo, y que esto se lo hizo saber al presidente Leonel Fernández. Es decir, es una lucha que viene desde hace tiempo y que ha tenido distintos momentos y distintas expresiones, y que ahora, sobre todo desde el año 2015, cuando se hizo el proceso de reforma constitucional para introducir de nuevo la reelección presidencial, esta vez por 2 periodos, desde ese momento ya esa lucha entre estos dos líderes políticos comenzó a salir a la luz pública. Existía al interior del PLD, la manejaban conforme los procedimientos que tenía esa organización política para lidiar con esos asuntos internos, pero a partir del 2015, y claro, adquiere una mayor crudeza desde las elecciones del 2016 y más recientemente todo el debate para esta reelección presidencial por un tercer periodo, y todo esto sale a la luz pública y provoca esta situación de división. El discurso de ayer, que uno no está muy acostumbrado a ver al presidente Danilo Medina haciendo declaraciones con el nivel de fuerza, de crudeza, fue un discurso bastante enérgico, respondiendo, como tú decías, a los aspectos señalados por el expresidente Leonel Fernández, y fundamentalmente las críticas que tuvieron que ver de parte de Leonel Fernández con el tema de si el presidente o no es una persona obstinada, de si a quién le debe el presidente Danilo Medina el haber alcanzado la primera magistratura, el hecho de el presidente Leonel Fernández como el líder fundamental del Partido de la Liberación Dominicana, que llegó al poder en 3 ocasiones y fue el presidente de esta organización política en distintas ocasiones. Fue un momento más de esa situación que vive esta organización política. Ahora, yo creo que ahí tenemos que partir ahora de las imágenes que observamos de ese acto. Estábamos viendo a un Partido de la Liberación Dominicana que en medio de esa reacción prácticamente expulsaba a aquellos dirigentes que decidan irse con Leonel Fernández y su corriente. Se marca una diferencia muy clara que la habíamos visto nosotros
detrás de cámara en múltiples ocasiones al entrevistar a los dirigentes de ambas corrientes o de ambas tendencias del Partido de la Liberación Dominicana. Conforme han avanzado estos meses, hemos visto que esa diferencia es prácticamente hablar de ellos y nosotros, en ambos casos. Esto demostró incluso que era muy difícil lograr y alcanzar la propuesta y la meta que intentaron trazar algunos, de que se retomara el diálogo entre ambos sectores para que el Partido de la Liberación Dominicana continuara unido. Ahora tenemos que observar qué va a ocurrir, porque el reclamo que hace el danilismo al sector Leonel Fernández es que, incluso lo decía Temístocles Montaz aquí, responsabilizaban a Leonel Fernández y a su liderazgo de esa digamos, ralentización de procesos, de esa lentitud, de esa apatía incluso por retomar las reuniones del comité político. Se ha acusado al doctor Leonel Fernández en las últimas semanas de ser el responsable de ese sistema en el que se ha visto involucrado el Partido de la Liberación Dominicana, que prácticamente lo ha mantenido paralizado. Ayer lo que vimos fue a una tendencia danilista prácticamente impulsar al Partido de la Liberación Dominicana como si fuera su propia estructura. Y cuando uno observa el discurso, sobre todo en las imágenes del discurso transmitido y enviado por la propia Presidencia de la República, porque a través de los departamentos de comunicación de la propia Presidencia estamos recibiendo información del Partido de la Liberación Dominicana, porque hay una decisión del presidente de involucrarse en eso. En otro momento incluso podríamos hablar de ese tema y de lo que eso significa, pero el video distribuido, digamos que por el PLD, sería más, digamos que sería lo justo decir, el video distribuido por el PLD demuestra que en muchos momentos había personas que no necesariamente estaban aplaudiendo, porque esta división entre leonelistas y danilistas ha hecho que PLDistas que tal vez no formaban parte de ninguna de esas dos tendencias hayan tenido que tomar incluso su propia decisión de saber para dónde voy, o que hayan tenido que tomar partido en un pleito que no era de ellos. Y esta situación ha puesto en una condición difícil a quienes no forman parte del pleito y a quienes, digamos que simpatizando por el liderazgo de uno u otro, también han tenido que tomar decisiones. Ahora, en lo que tiene que ver con los leonelistas, yo lo he dicho en más de una ocasión, la situación es más difícil porque su permanencia en el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo de aquellos que han mostrado seguir al doctor Leonel Fernández, por lo menos durante todo ese trayecto, prácticamente gozan en este momento de muy poca confianza dentro de su propia organización política frente a sus demás compañeros. Ok, nosotros estábamos defendiendo esta tendencia, pero para nosotros lo más importante es el PLD. ¿Le van a creer o no? Ayer Danilo Medina decía, reclamándolo un poco, y lo vimos en los cortes de las noticias, ¿cómo es que dicen que no somos tolerantes? ¿Y por qué están renunciando del gobierno? Y es como si el gobierno fuera de un sector del PLD y yo te di trabajo a ti y ahora yo te lo saco en cara, y a esos niveles fue que llegamos. Ahora, hay un aspecto que es el que está relacionado con las elecciones del 2020 y la advertencia que hizo Danilo Medina ayer, que es una advertencia que es un punto que hemos señalado en más de una ocasión. Decía, a los compañeros que se quieran ir, que tengan la decisión de irse, déjenlos que se vayan. A los que tengan dudas, ábranle el espacio y que se queden, porque aquí caben todos. Ahora bien, los que se están quedando para ganar su espacio y una candidatura con la plataforma del PLD, sepan que los estamos observando y no van a ganar. Y fíjense la imagen y lo que ocurre en la edición enviada por el Partido de la Liberación Dominicana cuando el presidente Danilo Medina hace esta advertencia. Ahora sí, vamos a ver el corte que estaba poniendo nuestro productor hace un momento, porque es muy interesante cuando Danilo Medina hace esa advertencia, hacia dónde se va la cámara y qué hace el video enviado por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quieren irse? Díganle que se queden, que esta es su casa. Aquí caben todos.
pero caben los que se quieran quedar con sinceridad, no los que han ganado candidaturas y le han aconsejado que no renuncien, para que primero ganen y luego se vayan y renuncien con la candidatura que ganaron con el sudor de los hombres y las mujeres del Partido de la Liberación Dominicana. Ojo con eso. Abiertos y generosos, pero tontos no somos. El que crea que nos va a tomar el pelo se equivocó. ¿Lo vieron? ¿O podemos repetir ese pedacito? Me imagino que nuestro productor se dio cuenta. Ojo con eso, abiertos y generosos. ¿Hacia dónde apunta la cámara? Vamos, devuelve un poquito. Ojo con eso. Abiertos y generosos, pero tontos no somos. Ahí. Sí. Esa es la edición enviada por el Partido de la Liberación Dominicana. Y los que trabajamos en esto, y usted que tampoco es tonto, sabe que esa cámara no se ponchó y no se mostró esa imagen que Cuando entra de estaba manera diciendo el fortuita. presidente eso, Entonces, es un punto importante. ¿Por qué? Porque algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, pertenecientes a la corriente de Leonel Fernández, ganaron su candidatura en distintas demarcaciones. Dentro de los más conocidos podemos citar a Dionis Sánchez, senador actual por Pedernales, podemos citar a Félix Bautista, ex secretario de organización del partido y una persona extraordinariamente cercana al doctor Leonel Fernández, podemos citar a José Rafael Vargas en Espaillat, y puede que haya muchos otros más. La candidata senadora por la Romana, que es sí, actual senadora también de también la tendencia de Leonel Fernández. Leonel Fernández, y una serie de diputados actuales y candidatos a diputados y candidatos a alcaldes. Entonces, también. Danilo Medina hacía una advertencia, decía, ojo con eso, y decía, si esa es la idea, no van a ganar. Claro. Decía, no van a ganar. Y estos dirigentes del PLD tienen una situación difícil. ¿Por qué? Primero, ellos bien podrían hacer lo que hemos mencionado anteriormente. Considerándose a sí mismos PLDistas, pudieran tomar la decisión de pertenecer al partido, tragarse todo lo que ha ocurrido, como ocurrió con miembros del PLD de la corriente de Danilo Medina en situaciones donde tuvieron que bajar la cabeza y aportarle al partido en las candidaturas de Leonel Fernández. Les ha pasado lo mismo. Ahora, los adjetivos que se han utilizado y la manera en la que se han enfrentado verbalmente y públicamente en este momento, hasta ahí no se había llegado en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿cuál es la dificultad que tienen estos candidatos? La misma que plantea la ley de partidos para la candidatura de Leonel Fernández. Ellos dependerían de que se declare inconstitucional el artículo de la ley de partidos que les prohíbe postularse como candidatos a través de otra fuerza política. Si bien es cierto que hay caminos que podría utilizar el doctor Leonel Fernández para, a través de otra plataforma, candidatearse para la presidencia de la República, que es lo que está haciendo con el anuncio que hizo con la Fuerza del Pueblo, tanto la candidatura de Leonel Fernández como la de cualquier otro dirigente que haya participado en las primarias del PLD, para hacerlo por otra organización política dependen de que se declare inconstitucional el artículo de la ley de partidos que les prohíbe candidatearse. Hay un artículo que indica que si usted participó en un proceso de primarias de un partido, usted no se puede ir a candidatear por otra organización política, a menos que fuera una alianza con esa misma estructura que lo apoyó. Esto busca evitar el transfugismo, claro está. Se le ha buscado la vuelta, hay quien entiende que como el artículo habla de que si usted fue candidato, en las primarias lo que habían eran precandidatos, que entonces que no es lo mismo. Aquí nadie se chupa el dedo, estamos hablando de la misma cosa. Lo que habría que ver es si se entiende que no se puede limitar la participación política de una persona bajo una condición como esta,
y si en el periodo que queda hay tiempo de que a través del Tribunal Constitucional se declare inconstitucional este artículo y eso le permita a ellos entrar en otra plataforma. O si no, saben que lo que se le está diciendo es que dentro del mismo PLD no se les va a apoyar y probablemente incluso se le haga oposición. Es una situación difícil la que tienen muchos de estos candidatos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que tendría que ver cómo va a abordar estos temas, porque ciertamente por ese lado hay una serie de candidatos muy cercanos y parte de la corriente de Leonel Fernández que estarían corriendo por el Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, para nadie es un secreto la posibilidad que existe, la alta posibilidad que existe de que una vez ganadas estas candidaturas pudieran optar por irse del PLD y pasar a lo que se ha denominado la fuerza del pueblo. Esta es una posibilidad que está ahí con la que tendrá que lidiar el Partido de la Liberación Dominicana de cara a las próximas elecciones. Todo esto lo que indica es que se abren dos grandes procesos con estas instituciones políticas. En el Partido de la Liberación Dominicana, un proceso que estará dirigido a la recomposición de esta fuerza política. Reinaldo Pared Pérez, que también intervino en esta reunión, hizo el señalamiento, y lo pasamos en las noticias, de que los espacios que se abandonen por parte de los dirigentes del leonelismo, de que sean inmediatamente ocupados por otros dirigentes. Entonces, se va a dar todo un proceso de recomposición en esta dirección y para este jueves el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, convocó al comité político del Partido de la Liberación Dominicana y en esa reunión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana tiene que definirse ese proceso que internamente debe hacer esta organización política. ¿Cuál es el proceso? En primer lugar, una convocatoria del comité central para escoger de manera provisional al presidente de esta organización política que el día de ayer estuvo circulando que se había escogido a Reinaldo Pared Pérez como presidente, pero este desmintió a través de las redes sociales que había sido escogido para tal cargo y no solo desmintió eso, sino que indicó además que él no tiene interés de correr, de optar por el cargo de presidente provisional del Partido de la Liberación Dominicana. Lo va a tener que decidir el comité central de esta organización política, pero al mismo tiempo se deberá decidir quiénes van a sustituir a los miembros del comité político del PLD que hasta el momento han renunciado. Han salido, además de Leonel Fernández, que forma parte del comité político, Franklin Almeida, Rafael Alburquerque, Radamés Jiménez, Bautista Rojas Gómez, son los que hasta ahora de esa instancia de decisión, la mayor instancia de decisión del PLD han salido. Está por verse qué va a pasar definitivamente con Margarita Cedeño, la vicepresidenta de la República, que fue primero mencionada por el presidente Leonel Fernández y ayer nueva vez por el presidente Danilo Medina. Y todo parece indicar que no se va a quedar en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero bueno, ese proceso interno lo está viviendo y lo vivirá el PLD durante los próximos días y la nueva fuerza del pueblo también está en un proceso de redefinición, porque recordemos que el PTD ha servido de base para la conformación de esta nueva organización política y se requiere de una serie de procesos, de procedimientos a cumplir en la Junta Central Electoral. De todas formas, hay muchos otros elementos de ese discurso del día de ayer de Danilo Medina que vamos a analizar en el próximo segmento porque son de mucho interés, no solo en el tema de la actual campaña electoral, sino en la vida política y democrática de la República Dominicana y de los partidos y de cómo son concebidos los partidos
y la política en nuestro país. No se vayan, retornamos en breve.